Las personas que son investigadas por el Ministerio Público por su presunta participación en un hecho ilícito tienen derecho a contar con un abogado. La Defensoría Pública Federal cuenta con más de 800 personas defensoras públicas que brindan sus servicios de manera gratuita. Desde el momento de la detención, en cualquier actuación ministerial y durante el periodo de la investigación. Al cierre de 2021, en México fueron registradas 190 agencias del Ministerio Público Federal. En ese periodo, más de 12,000 personas desempeñaron el cargo de Ministerio Público Federal y fueron iniciadas más de 77,000 carpetas de investigación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Verónica González y para hablar sobre defensa penal ante agencias del Ministerio Público, hoy está con nosotros Almadelia González Gómez. Ella es defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Mira, para que toda la audiencia de Justicia TV pueda seguirnos, darles este contexto. ¿Por qué asuntos puede ser que una persona llegue ante el Ministerio Público? Primero, en general, y después ya nos enfocamos a la parte federal. Ok, pues una persona puede llegar a una agencia del Ministerio Público cuando es presentada relacionada con algún hecho constitutivo de delito o un hecho con apariencia de delito. En este caso, bueno, a nivel local o federal puede ser asuntos como homicidio, portaciones de arma en materia federal, portaciones de arma de fuego sin licencia, tráfico de indocumentados. La verdad es que cada una de las regiones de nuestro país tiene su contexto especial en el que puedes identificar qué tipo de delitos. Secuestros, trata de personas. Por muchas conductas puede llegar una persona a una agencia. En materia federal aplican los secuestros. En materia federal aplican secuestros, trata de personas, delincuencia organizada. Por este tipo de hechos con apariencia de delito es que presentan a las personas. ¿En qué momento un defensor público, digamos, entra en acción y puede defender a las personas? Ok, podemos tener dos maneras de accesar a una persona que se encuentra detenida. Primero es a petición del agente del Ministerio Público de la Federación, en este caso, en el que hace el llamado y dice, bueno, tengo una persona que se encuentra detenida. Y pues lo primero bajo esta garantía constitucional es que uno acuda para hacerle saber sus derechos. Esta sería como la primera fase y se pide que sea de manera inmediata una vez que es presentado ante la agencia del Ministerio Público. Y el otro es a través de los familiares. Cuando se enteran que se encuentra una persona detenida, ellos pueden llamar para solicitar los servicios y que acuda un defensor. Pero en la mayoría de los casos es a petición del agente del Ministerio Público. Y mencionas que es a petición del Ministerio Público y para que ustedes les digan sus derechos. Es decir, las personas tienen derecho a contar con un abogado. Claro, dentro de muchos de los derechos que tienen como una garantía constitucional es este. El que tengan la asistencia técnica y jurídica de un profesional en derecho con conocimientos y experiencia en el sistema acusatorio. Se ha regulado que tiene que ser un licenciado en Derecho con título y cédula, pero no solamente eso, sino garantizar una defensa técnica a través de los conocimientos que pueda tener del sistema acusatorio, en este caso, ahora, cuando se encuentran detenidos. ¿Cómo realizan ustedes este servicio, que por cierto es gratuito? ¿Tienen algún lineamiento, algún protocolo para actuar? Sí, existe un protocolo. El Instituto Federal de Defensoría Pública ha creado un protocolo. Este protocolo es de intervención de defensores ante la agencia del Ministerio Público. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es detectar a la persona, dónde se encuentra esta persona físicamente. ¿Por qué? Porque puede decirnos el Ministerio Público, está aquí en la agencia, pero físicamente no esté en algún hospital, porque puede llegar bajo diversos contextos. Llega esta persona, nosotros tendríamos que identificar físicamente dónde se encuentra y lo primero que tenemos que hacer es pues verificar su situación física, que no se encuentre lesionado, que en el caso de estar lesionado que reciba esta atención médica y hacerle saber estos derechos. Uno de los derechos es que tenga el conocimiento del defensor, la asistencia y también que se le proporcione toda la información respecto a los hechos por los que se encuentra detenido. Además, nosotros tenemos que verificar si no fue víctima de tortura. Esto es algo muy importante. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar con constancias, pero además físicamente. Tenemos que interactuar con él, tener una entrevista y que él nos diga si sufrió alguna circunstancia
o alguna detención arbitraria. Abogada, ¿cómo te ganas tú la confianza de una persona que, digamos, hasta cierto punto no ha pedido tus servicios, no te conoce? No es como cuando tú dices, llama a mi abogado de confianza, ¿no? No llegas tú, ¿cómo te ganas esa confianza para brindar el servicio? Yo creo que lo principal es hacerles saber, primero, que nosotros venimos con este derecho de garantizarles a ellos una defensa adecuada, que los servicios son totalmente gratuitos, que la información que ellos nos den también es confidencial. Se va a utilizar únicamente la parte o la información que nosotros podamos aportar ante la gente del Ministerio Público, porque tenemos que ir diseñando esta estrategia de defensa desde el momento en que nos comunicamos con ellos. Entonces creo que esta parte es generar empatía también con ellos y ser muy objetivos, ¿no? No podemos, yo siempre digo, no puedes comprometerte a decir, bueno, te voy a dar la libertad porque no depende de nosotros. Sí, no generar falsas expectativas. Nosotros hacemos nuestro trabajo y bueno, quien va a resolver en esta etapa va a ser el Ministerio Público. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas precisamente cómo pueden acceder a estos servicios. Sí, muchas gracias. Vamos a la pausa, no se vayan. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre los servicios gratuitos que ofrece la Defensoría Pública Federal y en particular cuando se encuentran las personas ante el Ministerio Público, ¿cierto? ¿Qué es lo primero, abogada, que tú observas en la persona que vas a defender? Ok, comentaba que es detectar si no existe una violación a un derecho humano, en este caso un trato cruel o una tortura, y también identificar grupos específicos, si pertenece la persona a algún grupo indígena, extranjero, si es algún adolescente con conflicto con la ley o si tiene alguna característica especial, alguna inimputabilidad, porque desde ahí nosotros tenemos que ir pues armando esta estrategia de defensa y poder también identificar elementos. En cada uno de estos conceptos tendríamos que, o en cada una de estas situaciones, tendríamos que actuar de manera diferente. En el caso del intérprete y el traductor, en el caso de ser indígenas o extranjeros. También un abogado especializado. ¿Y este servicio para corre también por cuenta de...? Sí, el Instituto Federal de la Defensoría ya cuenta ahora con un servicio de área de servicio de periciales con intérpretes y traductores que nos pueden auxiliar para cuando las personas se encuentran detenidas. En el caso, por ejemplo, de personas inimputables, pues peritajes o dictámenes en psicología. Algunas personas que puedan tener algún trastorno, alguna situación mental que nosotros tendremos que analizar y tendremos que verificar, porque eso puede generar también alguna situación por parte del delito, ¿no? Vamos a ver ahora una pieza que preparamos con algunas inquietudes de las personas justo que van a una agencia del Ministerio Público. Okay. Vamos a verlas. Claro que sí. Hoy queremos conocer qué tanto saben las personas sobre el trato que deben recibir en un ministerio público y cómo deben ser defendidas. Escuchemos. Pues como a todos nos gustaría, pues de la mejor forma, ¿no? A que nos atiendan, a que nos escuchen. Y yo creo que sería lo indispensable cuando uno llega, porque pues a eso venimos a pedir apoyo y pues es lo que queremos, que se nos dé el apoyo y la atención que nosotros pidamos al venir a un ministerio público. No sé qué trato, no sé si me pudiera explicar o cómo se maneja pues una denuncia.
Pues debemos ser tratados con pues nos deben darle la seguridad y la confianza, un trato amable y no ser prepotentes con uno mismo, ¿no? Todos tenemos derecho a nuestros derechos, ahora sí que nos derechos humanos. Y además, como yo soy de mayoría de edad, pues con todo respeto y con dignidad, para que salga avante mi denuncia. Aquí llegan y todo es con dinero. Mire, en la mañana detuvieron a mi nieto y a otro compañero. Venían de la escuela y que estaban fumando marihuana según. Ahorita si hay dinero lo sueltan y si no, no lo sueltan. Pues ahí está, abogada. Uno de los temas es la corrupción, ¿no? Esto que nos decía al final la última señora, cómo es que para todo les piden dinero. Sin duda es uno de los temas que más les inquieta, ¿no? Sí, yo creo que es complicado. Nosotros reiteramos los servicios de la Defensoría son totalmente gratuitos, pero sí existen todavía conflictos respecto a estos servicios que pueden brindar. Se han detectado circunstancias de corrupción en la que en algunos casos les ponen al propio abogado que es particular y que nosotros a veces no obtenemos esta intervención porque los ministerios públicos pues en colusión con estos abogados o pseudoabogados pues lo realizan. Les das a las personas? Que realicen la denuncia y que no lo hagan, porque en muchas de las circunstancias los familiares pueden salir sin necesidad de dar alguna dádiva o dinero, sino con la intervención de un defensor aportando los medios de prueba en esta etapa y que pueden salir. Entonces, a veces, pues, falta de conocimiento hace que ellos caigan en esta, pues yo considero que una extorsión. Y la situación que están viviendo, ¿no? Que de por sí es difícil. Pero bueno, ahí el tema es hacer la denuncia y no caer como en este tipo de prácticas, ¿no? Sí. También piden que se les trate con respeto, con dignidad. Ese creo que es una de las principales cambios en este sistema bajo este principio de presunción de inocencia. Todos tenemos el derecho de ser tratados como personas pues inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, bajo este esquema tendrá que ser una regla de trato y basado en todas las etapas. Y esta regla de trato procesal implica que tienen que tratarme con dignidad y con el respeto a los derechos humanos. No cambia nada, es que tengo que recibir alimentos, que tengo que ser tratado con dignidad. Si necesito recibir atención médica en esta etapa, cuando estoy detenido en la agencia del Ministerio Público también, e incluso el proporcionar los medicamentos, te piden la receta y te pueden proporcionar estos medicamentos porque tu situación es bajo este principio de presunción de inocencia estás investigado, no eres responsable de alguna conducta. Y si se llegan a dar estas conductas y ya tú estás con esta persona llevando su caso, digamos, ¿se puede presentar alguna queja? Sí, me imagino, se hace ¿no? denuncia porque entonces ahí hablamos de un trato cruel o inhumano, incluso de tortura puede llegar a considerarse y nosotros estamos obligados bajo este protocolo que te comentaba a iniciar una denuncia ante la agente del Ministerio Público y también ante los órganos de Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y realizar y documentar toda esta información en pro de los derechos de nuestros representados. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas, también parte de los comentarios de la gente es que les expliquen, ¿no? Que les expliquen en un lenguaje sencillo y que puedan entender pues cómo van a presentar su denuncia y quizás seguir un proceso. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Abogada, cuando las personas llegan
a una agencia del Ministerio Público ya van cargadas, ¿no? Ya van complicadas por todo lo que les está sucediendo. Entonces veíamos las inquietudes, ¿no? ¿Quién me explica qué es lo que está pasando? Y aparte en un lenguaje sencillo. Claro, ahí vimos dos situaciones respecto a que la gente venía como en calidad de denunciante, decía cómo presento mi denuncia, qué hago. Ahí principalmente la gente del Ministerio Público es quien tiene que dar pie a darle pues esta información de cómo hacer su denuncia con un trato digno también y en un lenguaje sencillo. Se tiene que buscar que los lenguajes pues sean para que nos entienda toda la gente sin buscar tecnicismos, buscar algo más coloquial para que podamos ser entendidos. En el caso de los familiares de las personas que se encuentran detenidas, pues también es complicado. ¿Por qué? Porque no te explican a grandes rasgos qué pasó y entonces también están con la incertidumbre de saber cuál es la situación jurídica de las personas, de sus familiares y qué va a pasar posteriormente con ellos. Entonces es un derecho de las personas que se les dé este trato digno, pero que también se les explique el proceso, ¿no? En un lenguaje sencillo y claro. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentas tú como defensora pública federal cuando te llaman, ¿no? Y te dice el Ministerio Público, a ver, abogada? Creo que existen varios en la práctica. A veces el acceso incluso a las constancias completas, aunque nosotros llegamos y pedimos, pues en algunas ocasiones se están recabando estos dictámenes y no tenemos como a la mano totalmente la información. Y otro de los obstáculos que hemos detectado es que el defensor es llamado ya al final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe también una práctica una mala práctica en el que llegan defensores particulares supuestamente para hacerse cargo del asunto y al final no llegan al acuerdo con la familia o no les brindan los servicios y entonces lo que pasa es que nos mandan a llamar ya al último momento, cuando tienes 4 o 5 horas para que venza este plazo y pues no puedes aportar en muchas ocasiones estos medios de prueba para lograr la libertad. En esta etapa podemos obtener libertades. Ya sea por acuerdos reparatorios, por suspensiones condicionales, por mecanismos diferentes, por sobreseimientos, todo lo que aportemos en esta etapa por libertades en términos del artículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir su proceso en libertad, pero no va a irse presentado ante un juez, porque la siguiente etapa sería que el agente del Ministerio Público decida qué va a hacer conmigo, si me presenta con un juez o reserva mi investigación o me decreta la libertad, en ese sentido. Entonces, si no te llaman a tiempo y tú no te allegas de esa información, puede ser que la persona se pierda de esta posibilidad de poder llegar incluso a alguna negociación. Pueden existir en algún tipo de delitos acuerdos reparatorios que se pueden manejar desde una agencia del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿en qué casos podrían tener un acuerdo reparatorio? En un daño, por ejemplo, en unas lesiones, en un choque, en circunstancias de daño a los bienes, en unas lesiones en las que podemos llegar a algún acuerdo, robos incluso sin violencia sobre las personas. Y ahí se acabaría el asunto. Y ahí se acabaría el asunto. Pues qué importante entonces, ¿no? Y pienso, aún cuando ustedes están quizás por ciertos horarios ahí en la agencia del Ministerio Público, ¿no? Porque algunos de los defensores están adscritos. Algunos defensores se encuentran adscritos. El instituto tiene presencia en toda la República, entonces están adscritos en la agencia del Ministerio Público. Algunos de manera física y algunos cubren esa agencia por las distancias, pero siempre hay disponible. Tenemos un número en el que pueden llamarnos, es el número de Defensatel, en el que pueden comunicarse y solicitar la asistencia de un defensor cuando su familiar se encuentra detenido. Bien, abogada, a manera de conclusión, ¿cuál sería en tu experiencia como los retos para ustedes los defensores públicos? Coméntanos. Bueno, pues yo creo que es hacer del conocimiento, creo que estos programas son muy importantes porque haces del conocimiento a las personas de manera pues más general los derechos a los que les asisten. Muchas de las personas que se encuentran privadas en esta etapa o detenidas en las agencias, se les violentan sus derechos porque no los conocen. No saben que tienen derecho a una llamada, a un defensor, a recibir alimentos, a poder aportar todos los medios de prueba en esta etapa y no hasta un juicio. Entonces creo que es el conocimiento que puedan tener de la etapa y de sus derechos en este momento, en esta etapa en que se encuentran detenidos. ¿Cómo le cambia la vida a una persona que está en una situación complicada, ya decíamos, pero que recibe esta atención, esta defensa adecuada? Digo, todavía no están en una etapa como de juicio, pero que tengan cerca a una persona que los pueda orientar. Es muy satisfactorio para nosotros y creo que sí les cambia la vida.
Hay personas que llegan bajo circunstancias adversas en las que los confundieron, en las que de verdad sí existe una defensa que se puede actuar, y cuando en esta etapa obtienen su libertad porque no los presentan a la siguiente etapa ante la gente del Ministerio Público, porque puedes acreditar que no son a través de videos, a través de testimoniales, el agradecimiento es pleno para nosotros como defensores, una satisfacción, y para ellos yo creo que es un reinicio de su vida, ¿no? Claro. Porque en muchos de los casos tendrán que estar en su proceso privados de la libertad. Incluso sin saber ni siquiera por qué están ahí. Abogada, muchas gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por acompañarnos. Gracias al equipo de producción. Soy Verónica González. Quédate en la señal de Justicia TV.